Honduras. Muy buenas noches, mi nombre es Javier Leguizamón, desde Instituto MAR, Instituto de Capacitación Docente Continua. Hoy en un nuevo encuentro maravilloso, como vinieron siendo todos estos encuentros con Graciela Vega, gracias a nuestra directora Marisa, que siempre saca de la galera alguna cosa espectacular y terminamos disfrutando todos. Hoy contamos con una visita especial que la van a presentar. Sin más, la dejo a la profesora Graciela. Muy buenas noches, Graciela. Buenas noches, Javi. Buenas noches a todos. Bueno, hoy nos visita una maestra con todas las letras, Iris Rivera, amiga también, y Ángeles Nagy, que es una fan tuya y que es parte de esta clase, va a presentarte, Iris, si te parece bien. Me Bienvenida. parece muy bien porque la quiero mucho a Ángeles, también a Graciela, tenemos recorridos. Añares. Este Y nos cruce tan conocimos por lindo. carta, Iris. Nos Conocimos conocimos por por carta. carta. Sí. Carta escrita, no carta. Sí. Y nos vimos por primera vez en Lomas, ¿no? En las carabelas. Las tres carabelas. Las tres carabelas. Nos contó. Bueno, yo tengo que decir que a Iris la conocí a través de Graciela, porque yo soy profesora de literatura, pero cero literatura infantil. Y también en el 2020, en la época de los Pandemia. videitos, la cuarentena, la pandemia, empezamos con videos, y el primero que hice justamente fue de Iris, pero es del libro Mitos y Leyendas de la Argentina, la leyenda del sombrerudo, y Norita hizo otro. Pero después te quieren mucho en la biblioteca, la verdad que como Sí. hablaban, pero ¿quién es Iris? Y ahí, bueno, nos conocimos, preparé otros cuentos y es un placer estar con vos. El año pasado, el anteaño, no sé este año que nos deparará el destino, pero bueno, Vamos a estar en la feria, seguro. la feria del libro, esperemos a ver qué pasa, porque pinta distinto, pero bueno. Bueno, Iris Rivera es profesora de Filosofía y Ciencias de la Educación, pero como dijeron muy bien, maestra. Colaboró en Villiquen, en Anteojito, dicta actualmente talleres literarios, ese es mi perro, perdón, niños, adolescentes y jóvenes. También dio con Graciela talleres en cárceles y con jóvenes. Vení acá, en el 2014, perdón, recibió en la Fundación CONEX un diploma al mérito. Nosotros hemos visto en este taller un montón de cuentos tuyos, Iris, para niños, para todos, porque son cuentos para todos en realidad, y los disfrutamos. Las obras son muchísimas. El señor Medina, La casa del árbol, Manos brujas, Contando ando, Los viejitos de la casa, que Graciela está buscando el libro, Mitos y leyendas de Argentina. El libro Llaves, de ahí la llave de Josefina, que se publicó en uno de los libros del Ministerio de Educación y que después se llegó a todo el país. O sea que ese cuento lo conocen desde La Quiaca hasta Ushuaia, muy leído. Y en una de las presentaciones, una compañera mía, Silvia, te habíamos googleado para averiguar de vos que no te conocíamos. Y las dos leímos un reportaje de Iris, pero dicho por Iris. Y a mí me había llamado la atención, copié algo. Habilidades de Iris Rivera. Andar en bicicleta, lo puede demostrar, pero no ahora precisamente, y nadar. Ella dice, transpiré delantales de maestra durante años. No fue tan fácil al comienzo, pero después tampoco. Y dice, sigo tratando de aprender a leer y escribir algo tan sencillo como nadar y andar en bicicleta, todo al mismo tiempo. Y estamos felices de que estés acá, que si no fuera por esto no podríamos estar todos juntos y en este momento y de distintos lugares. Bienvenida. Muchas gracias, Ángeles. Qué linda presentación, qué linda. Bueno, sí, muchos años en esto, ¿no? De recibir y dar palabras, recibir y devolver palabra a la palabra, que la lectura es eso, un diálogo en diferido, me parece. Así que bueno,
saludos a todas las personas que están acá, María Beatriz, Evelyn, Leopoldo, Silvana, Marisa, Javier, Graciela que convoca, y ahí entra Ahí se hacen ver, Darling. Ulises, qué bueno. Darling, o Vive, Darling. el Darling vive en Honduras, si no me equivoco, ¿no? Y acaba de entrar Francisco, que está en México también. Bien. Ah, no lo veo a Francisco. No, Un saludo a la gran escritora desde Chiapas, México. Ay, qué lindo. Abrazos para todos. Desde Chiapas. Gracias, Ay, Mari es de Castillo. Chiapas. Y a ver, Darling, ¿querés comentar alguna impresión de los cuentos de ella que leímos? Hermoso este espacio. Buenas noches para ustedes, buenas tardes para otros que estamos un poco cerca del paralelo 15, como Honduras, Guatemala, México. Eh, Muchas gracias por esta oportunidad y un saludo a Iris. Qué lindo conocerla, por lo menos a través de este medio, y maravillado de que la maestra nos dijo que íbamos a trabajar con su trabajo literario, con una parte de su extenso trabajo literario, y quedé anclado ya desde la primera vez que la maestra nos dijo, y muy emotivos, muy lindos los cuentos, sobre todo para trabajar con niños y niñas, que es a lo que me dedico, y más allá de trabajar con ellos es expandir el conocimiento de los hermanos de América, porque siempre nos llevan más a Europa o a otros continentes, Ah, y mirá, creo que claro. aquí tenemos mucha madera, buen material para seguir trabajando con lo nuestro, todo el continente americano. Un beso, muchas gracias y un abrazo. Gracias, Darling. Gracias. Es hermoso eso, porque en cada uno de nuestros países el español o el castellano toma sus modismos, toma sus formas, y es muy lindo leer literatura que no está traducida, ¿no? Sí. Y encontrar otras maneras de decir, otros cantitos. Y Es vos sabés que lo lindo, Iris, es que los puntos de encuentro, como decíamos, ¿cómo se llama en tu país el colectivo? ¿Cómo se llama cuando leímos a Roldán con los animales del monte? ¿Qué animalitos había en cada lugar? ¿No? claro. Era una onda, la onda creo que, bueno, y para la gente que vive en el interior rural, para la gente que vive en la ciudad, todas esas connotaciones tan ricas para compartir. Ahí Claro. empieza Ladies. Bienvenida, ya Ladies también viene de Centroamérica. Ella Ya es de Lady de Colombia. Colombia. Y Ay, no la Elis, veo. yo no recuerdo si Elis es de Bolivia o de Perú. Discúlpame, Elis, que se me hizo una laguna. de Perú. De Perú. Bueno, Gracias por ustedes estar, tenían Elis. algunas preguntas para hacerle a Iris. Si alguien quiere comenzar. Bueno, yo tenía una, pensaba en tu infancia, pensaba en si había recuerdos de libros, de lecturas, si desde chiquita tuviste esa conexión con la escritura, con la literatura, o surgió mucho después. No, no, desde nena en mi casa se leía, había biblioteca, somos descendientes de los barcos nosotros, por los cuatro costados de abuelos españoles, eh, y mi abuela, una de las primeras jubiladas del país, cosía zapatos, y cuando iba a cobrar su jubilación, que nos regalaba un libro o un disco, unos disquitos de pasta de colores con canciones infantiles. Entonces eso, siempre a mano los libros, siempre a mano a mano la palabra. Mi mamá muy lectora, esto de estar leyendo mientras la luz del velador de mi mamá estaba encendida. Yo también tenía en mi cuarto la luz prendida. Cuando ya apagaba, ya apagaba. No sé por qué, porque nadie me lo decía, pero así era.
y mi papá que inventaba historias donde él siempre era el héroe. Les cuento a los chicos, no me gusta llamarles chicos, les cuento a la gente que está creciendo rápido que mi papá era mentiroso cuando contaba y que, por ejemplo, nos contaba la historia, nos decía que él había hecho el servicio militar en la Marina y eso se lo creíamos porque tenía la gorra, le había quedado la gorra en el ropero. Ahora que se había caído de la fragata Sarmiento al mar, ya ahí empezábamos a preguntar, porque le decíamos, pero ¿cómo si vos no sabés nadar, papá? No, pero me salvé, ¿cómo? Me tragó una ballena, dijo. Y ahí se le mezcló con Pinocho. Pero papá, te tragó la ballena y ahora estás acá. ¿Cómo fue eso? Salí por el chorrito, decía. Acá te saluda Iris, te saluda Yaleidis, dice buenas tardes, profe. Marisa, Eve, disculpen la hora, saludos a Iris. Oh, ya Ladies, qué lindo nombre. Nunca lo había escuchado. Porque la primera vez. ¿De dónde es ya Ladies? De Colombia. De Colombia. Colombia. Cómo me gusta escuchar. Claro. No sabes qué hermosos cuentos que escribe ella Ladies. ¿Ah, sí? Ay, qué... Muchos de los integrantes de esta especialización también son parte del taller literario y hay muchísimos que escribían solo para adultos, pero comenzaron a interesarse en la literatura infantil desde que les contamos que íbamos a tener esta oportunidad de aprender con Graciela, y ahora están todos entusiasmados escribiendo poesías, cuentos para niños. Hasta Francisco, que dice que es el niño travieso del grupo, que Francisco de México. a veces infiltra algo que no es para niños también, porque es muy travieso. Marisa, contale cómo se llama el taller. A calzón quitado. A calzón quitado. Muy Y bien. muchas veces tuvimos que explicar que no era algo, una connotación sexual, sino que Erótica. se refería al dicho de decir las cosas francamente. Pero justamente como hay gente de diferentes países, algunos decían, pero esto es algo de poesía erótica o es algo... Hay de todo en el ¿Y taller por qué no? literario. Y también, ¿no? Hay de todo, pero viste que hay países que son un poquito más conservadores, entonces, bueno, les decíamos, no se preocupe, si algo a usted no le gusta, lo pasa de largo y listo. En algún momento les puedo contar que Los viejitos de la casa fue censurado por erótico. Ay, como los besos de Selmira, era pornográfico, me dijo el de Estrada, ¿te acordás? Pornográfico, sí. Pornográfico. Iris, acá Yo tenemos... le quiero hacer una pregunta a Iris. Dale. Bea es de dónde? Gleu, Iris. Bea es de Gleu. Ah, vecina. No. En Gleu ¿No? tengo familia. Yo soy de Guillón. Ah, Guillón. Bueno, más o menos. Sí, pero voy Cerca. muchísimo a Gleu. A Guernica voy, que está al lado Mira. de Gleu. Sí. Ay, yo iba a Guernica cuando era chica a la casa de unos tíos de mi nona. Guernica, decían los tanos, Guernica. Sí, Guernica. Yo le quería preguntar a Iris, ¿dónde creció o dónde nació? Porque me llamó la atención una palabra que dijo, porque yo soy de un pueblo y la mencionábamos mucho. Mencionaste la palabra ropero y acá ahora decimos placar, pero en mi pueblo seguimos diciendo ropero. Le siguen diciendo ropero, claro. Sí. Es que mi infancia no era placar, era ropero. Yo digo ropero. Era un ropero de 3 cuerpos Sí. en el medio. Yo tengo roperos también, no tengo placar. Pero Son más roperos. de eso es en las ciudades chicas, en los pueblos que se dice, porque acá en Capital se dice placar. Entonces, por eso tengo curiosidad de dónde sos.
Soy de Longchamp, o sea, Ah, la sí, de la localidad, provincia. claro, del conurbano bonaerense a Sí, 30 y 40 conozco. kilómetros de la capital. ¿Y te criaste ahí, naciste ahí, te criaste Sí, ahí? sí, lo mío es muy aventurado. Yo nací a 10 cuadras de donde vivo ahora. Ah, buenísimo. Acá, Iris, Te quiero hacer otra pregunta, va, si nadie habla. Cuando escribís en los cuentos de animales, em, ¿cómo los personificás? O sea, no, estoy haciendo mal la pregunta. Me intriga, porque yo escribo también algo, ¿no? No soy escritora. Me gusta escribir. ¿Cómo te metes dentro del animal para pensar como él? Primero te puedo decir que leí mucho y leo cada vez que puedo cuentos populares donde los protagonistas son animales y los he reversionado a muchos de ellos y al querer escribir me encontraba con, por ejemplo, Cuentos de por acá. Te recomiendo que leas cuentos populares Ah, si te lo voy a interesa. buscar. Cuentos populares. Sí, pero estos son de por acá, de los nuestros, de Sí, América, sí, ¿no? sí, sí, sí. Algunos heredados de Europa, pero acá se reversionaron. Y no sé, primero hay que investigar un poco, ¿no? De qué se trata. Me acuerdo haberle preguntado a Gustavo Roldán, que es uno de los escritores amados de Graciela, porque yo Sí, me sí. encontraba en estos cuentos populares con el tigre como personaje importante, el tigre, el zorro. Y yo decía, ¿cómo? Esta fue mi pregunta para Gustavo Roldán. ¿Cómo tigre si acá no tenemos tigre? Entonces él me explicó que acá se le dice, acá en Latinoamérica se le dice, o sobre todo en Sudamérica, en Argentina, se le dice tigre en los cuentos populares al jaguar. Ah, mira. O sea que el tigre es el manchado, el jaguar es el rayado. Sí, 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 sí. O al revés. A ver. Iris, el jaguarete, El sí, jaguarete es el manchado, el tigre es el rayado. sí. Y que se le Iris, dice león al puma León. en los cuentos populares. Sí, sí. Y el pueblo, me acuerdo cuando llegamos a La Pampa, bueno, el Parque Nacional, fuimos al pueblo y en el pueblo lo llamaron a Marcos, el que era guardaparques, y le dijeron, tenemos un león, un león. Y Ah, un claro, un león. león, ¿qué era un león? Era el puma. Es el león americano y el jaguar Ah, es el tigre americano. Entonces, Iris, Mm, eso. Y después, lo que sienten los animales o piensan en los cuentos se parece mucho a los humanos, porque el animal es como una manera de hablar de los conflictos humanos, no hablando de humanos. verdad, personificado. Sí. verdad. El quirquincho es el débil y el pícaro, el zorro es el que tiene las mañas, pero de esos bichos hay entre los humanos. Es Claro. verdad. Iris, te transmito una pregunta de Yaleidis antes de darle la palabra a Darling, que tiene la mano levantada. Sí. Dice Yaleidis, Iris, ¿heredó esa fantasía de lo escuchado por su papá en casa? Ya, ladies. Sí, de lo que escuchaba de mi papá, de lo que leía mi mamá, de lo que contaban mis abuelos. Vivíamos en una casa grande, todos juntos, con mis dos tíos solteros, nosotros, mi mamá, mi papá, mi hermano y yo, y mis dos abuelos. Entonces, ahí todo el mundo tenía cosas para aportar y a todos les gustaba, de alguna Mm. manera, leer en general, mirar teatro. No había televisión cuando nacimos nosotros. Mirá, ella amplía la pregunta diciendo, tengo una inquietud. A mí me gusta escribir microcuentos donde por lo general los personajes son animales, fauna silvestre de mi pueblo natal.
¿Cree Iris que debo indagar en los cuentos populares para mejorar mi escritura? Sí, claro que sí, porque lo que tienen también los cuentos, según las versiones, ¿no? Hay, a ver, Berta Vidal de Batini fue una estudiosa que anduvo por ejemplo, por toda Argentina. Yo hablo de Argentina, de otros países no sé decirles, pero ella anduvo por todas las provincias recogiendo versiones orales de los cuentos populares. Entonces, es lindo ver el color local que tiene, la manera de narrar. Escribió 9 tomos. Varios tomos que están en la UBA, en Buenos Aires, yo leí. Sí, y que también los encuentran en internet. Ya Sí. están digitalizados, ¿Sí? ¿sí? Y los que son de Buenos Aires los pueden ir a buscar a La Nube, que es un centro de Ah, sí, documentación el les más hablé de la importante del nube. país, en la Les calle. hablé ¿está todavía él o Medina está? Pablo Medina está, sí, Sí. sí, todavía está, y hoy La Nube fue, ¿cómo decirle? Hasta hace unos años tiene cualquier cantidad de material, Es maravilloso. Es pero no una maravilla. estaba, ¿cómo se dice? Ay, Digitalizado. Digitalizado, no sistematizado. estaba sistematizado. Vos ibas a buscar un libro y si no te Ah, lo encontraba Pablo, estabas perdida. Hoy sí. no. La Universidad de San Martín, que Ah, sí, sí. les recomiendo las diplomaturas en literatura infantil y juvenil de la Universidad de San Martín, de la UNSAM, que son virtuales ahora. Desde la pandemia empezaron a ser virtuales y son de excelencia. Ah, por eso en la bibliografía, cuando buscamos alguna bibliografía, aparece un SAM, un libro, un SAM y la nube, el logo de la nube que te redirecciona a la nube. Porque ellos fueron los que, ay, no sé cómo la palabra, Los que Pero digitalizaron, los que no, lo no la pusieron en no, forma digitalización, hicieron el PDF. el inventario, inventario, pero tiene, bueno, es inventario, otro el sí. nombre, ¿no? Que le ponen el cartelito, dónde encontrarlo, los ficheros, bueno, Sí, 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 sí. Iris, estaba Darling, que quería hacerte una consulta, Darling. sí. Darling, Darling, Actualización será la palabra, ¿no? Actualización. ¿te escucha, Eh, Darling? ¿Me escuchan? Sí. Ahora ahí te sí. escuchamos mejor. No, que antes de la pregunta, actualización será la palabra, maestra. Actualización. Y actualización No, del registro de libros, ¿sí? claro, era Es para algo ponerlo así. en un inventario donde vos puedas ir, pedir y ellos te localizan en qué estante está, con todo lo que en bibliotecología se usa, ¿no? Para Claro, catalogar, inventariar, algo así. inventariar, catalogar y todo eso. Catalogar, eso, catalogar. Lo que hizo la Universidad de San Martín Claro, que eso fue lo tiene que la ser un catalogación de especialista en la... bibliotecología, porque eso se saca, es como, es universal, son signaturas que se ponen, que son de orden universal para poder localizar, ¿no? Entonces, sí, lo tiene que manejar un bibliotecario, alguien que sepa del tema. Bien, Qué bien, bueno. gracias. Gracias por la oportunidad. Mi pregunta va enfocada directamente a algunos de los cuentos que tienen esa, digamos, no sé si voy a usar mal el término, esa ambigüedad, ¿no? De arriba, abajo, lejos, cerca. Ah, La Casa del Árbol, por ejemplo, me atrapa tanto el cómo piensa el personaje, todo lo que va a crear, con lo que le dio el tío, el amigo, los que tiene, qué va a hacer, pero que el pino apenas está a la rodilla. Pero él ya se imagina su casa con todo lo que tiene, con todo lo que va a tener, y me llama la atención, y la pregunta va por aquí, Iris. Eh, cómo ha construido hasta cierto punto estas metáforas, estas ideas de esa ambigüedad literaria que le enriquece a uno como lector y le saca sonrisas múltiples sí. e imagina lo que estamos leyendo, con los viejitos, por ejemplo, de la casa, que uno está dentro, está afuera y no se Ujú. ven.
y uno se cruza, pero al final termina, pasa la lluvia, ella desea el sol, él quiere el agua, y al final esa última línea que es tan dulce como, como el pan, por ahí va la línea, ¿no? Entonces estoy encontrando estas ideas que son conectores para mí como público, como lector. ¿Cómo llegó a usted a construir? ¿Cómo pensó para construir estas líneas y que no fueran eh, tan cotidianas, no como de la A a la Z, sino marcarlas y dejarlas tal cual? Porque creo que allí es donde usted me presenta a mí como escritora su éter, su esencia al escribir cuentos. Mira vos, Darling, la verdad que yo nunca pensé en términos de arriba abajo, adentro afuera, nunca. Eso es algo que pueden ver los lectores, porque es lo que los lectores ponen de sí. La casa del árbol no me costó nada, porque ese personaje que a vos te resulta tan familiar es mi sobrino. Y eso pasó casi de verdad. El padre mi hermano le había regalado había traído a la casa un pino y él vino a mi casa de visita y estábamos en el patio y me empezó a contar todo eso que dice el cuento. Todo eso me lo fue diciendo él. A mí me gusta mucho escuchar a las personas, la forma en que hablan, lo que dicen. Entonces, simplemente lo que tuve que hacer es anotar las cosas que él me las decía y de la forma en que me las decía. Eso de, por ejemplo, de la escalera, es fácil hacer una Sí, escalera, así me dijo, porque pones dos palitos así y le vas clavando sí, palitos así, 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 así. Eso era su manera. Los chicos que aparecen en el cuento son sus amigos. Hoy tienen, bueno, ¿qué edad pueden tener? 38 años estos pibes, pero antes eran niños. Y nada, son esos. Lo único que me tuve que inventar, por así decirlo, crear el conflicto, porque no había un conflicto en eso. Él estaba muy feliz con que iba a construirse la casa del árbol, que hoy por hoy, con sus 38, el árbol, el pino le debe llegar por acá, o sea que la casa se la van a hacer no sé quiénes, sus nietos o bisnietos, eh, pero el conflicto, bueno, ¿qué problema podían tener? sí, 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 Entonces, uno, acá en mi zona nosotros no tenemos agua corriente todavía. El agua se extrae con bombeador o bomba de la napa. Entonces se llena el tanque de agua y después a medida que vas usando el agua se va vaciando. Y esto es lo que pasa. Le vacían el tanque a la madre porque quieren que el pino crezca rápido. sí, sí, pero esa imagen me gustó mucho y en varios cuentos aparecen imágenes muy, muy similares. Una escalera para subir cuando queramos estar arriba y para bajar cuando queramos estar. Eso fue lo que él dijo. La verdad que es interesante escuchar a los niños. Si tienen ganas de escribir para niños, escuchen a los niños y escuchen a Correcto. los adolescentes, cómo hablan, cómo en su manera de hablar está la manera que van construyendo su pensamiento, porque para un nene, pongámosle de 6 años, la escalera todavía es algo que tiene, a ver, que te tiene que explicar para qué sirve. Entonces, por eso dice, para subir cuando estás abajo, para bajar cuando estás arriba. Entonces, a nosotros adultos nos causa gracia, pero él está construyendo el Claro, Sí, sí, concepto sí. escalera. claro, su sentido. Gracias. Está bien. Gracias. Sí, Marisa, ¿o quién? Justamente hoy estaba explicándole a una mamá ese tema porque la hija está pasando de 3 a 4 años y en la edad de 3 años normalmente la pregunta ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pero a los 4 años empiezan a preguntar ¿para qué es esto? Claro. ¿O por ¿O qué? por qué? El por El qué. por qué y el para qué. Sí. Inclusive cuando quieren explicarnos algo, por ejemplo, silla.
para sentarse, te dicen, heladera para enfriar. Claro, están construyendo su pensamiento, ¿no? Y no solamente lo que es una silla, sino también para qué sirve. Sí. Y es re interesante lo que acabas de decir, ¿no? Escuchar, escuchar. A mí me pasa que soy maestra de nivel inicial desde 1986. Ya mis primeros alumnos, hasta salí testigo de casamiento de ellos. Así que, y siempre fui de estar como una observadora en el aula, ¿no? Para después mediar. Esa es mi imagen de mí misma. Escuchaba mucho esas conversaciones entre ellos, en esos grupitos que se arman en una mesita grupal, y Claro. entonces de ahí yo sacaba las ideas. Y Y ahora anotar, ¿eh? para no Escuchar y olvidarse, anotar porque se te olvida, porque para la no olvidar construcción de las las frases. frases son muy particulares en los niños. Miren, Yo les tengo cuento. anécdotas que me han contado también maestras. Una maestra que me cuenta, es medio escatológico lo que le voy a decir. Me dice una maestra de una niña, señorita, este niño está haciendo maleducudeces. ¿Qué es eso? Dice la maestra. Es de las que tienen mucho ruido y también de las que tienen mucho olor. Esas eran las maleducudeces. Algo cortito que les cuento que fue tragicómico. Sala de 4, hace muchísimos años. A una nenita, pobrecita, fallece el papá. Entonces ella, claro, en el primer lugar que viene y lo cuenta en el jardín, ¿no? Entonces da la casualidad que se sientan en la misma mesa de otra nena, ¿no? Esta, la que le había ocurrido, se llamaba Julieta, la otra Melisa. Entonces Julieta contaba, se murió mi papá. Y se olvidaba, empezaban a jugar, a hacer los trabajitos, todo. Al otro día, vieron que en jardín hay libertad de ir cambiando de ubicación, pero justo Melisa se vuelve a sentar al lado de ella y Julieta arranca el día diciendo, saben que se murió mi papá, y después siguen trabajando. Bueno, tercer o cuarto día, Melisa la mira y le dice, Julieta, ¿por qué tu papá se muere tantas veces? Ay, mi amor. Pobrecita. Entonces yo digo, esas cosas que solo pueden surgir de la boca y de la cabecita de un niño pequeño, tenemos que anotarlas, ¿no? Porque Y a muchas esa veces nos edad, puede... ¿no? A esa edad, los 3 y los 4 años es de ocurrencia. Y ya Sí, me la anoté, porque ¿cómo? Es una genialidad. ¿Por qué tu papá se muere De tanto? tantas veces. sí, sí. Y A así, propósito de eso, les puedo recomendar una charla TED de Liliana Bodoc. Tal vez la conocen ya, sí. la charla esta que se Sí. llama Mentir para decir la verdad, Ay, Sandra, qué Ah, grande. lo voy a anotar. Mentir para Sí. decir la verdad. de Liliana Bodoc. Es una charla TED y ella, me acordé porque ella perdió a su mamá, murió una vez sola, pero cuando era muy pequeña. Y ella llegó a la escuela y dijo, desde que salí de mi casa hasta acá estaba ciega. Mm. No le A creía. los chicos se le burlaron, pero bueno, hubo una maestra que supo de qué estaba hablando. Iris, Sí, eh, bien. recién cuando estaban hablando sobre observar a los chicos y todo esto, lo mismo que en la escuela, los chicos ya traen un conocimiento, ya traen un saber, o sea, no vienen vacíos de conocimiento. Y creo que No, en la literatura pasa exactamente lo mismo, porque hay una oralidad de cuentos que vienen de la abuela, de algún amigo, ya tienen una literatura, una forma de cantar cosas o de contar, los chicos que son fabuleros, por ahí de inventar historias para exagerar cosas, ya tienen su propia literatura. claro. Entonces también ver cómo hablan, de qué manera se divierten, cómo para enganchar la temática literaria,
para atraerlos, no para que les interese. Y sí, y cada vez más necesario, ¿no? La escuela, el jardín, porque no sé cómo pasa en sus lugares, en sus países, pero acá cada vez los niños traen menos acervo de conversación con los adultos y de lectura, casi que el celular está reemplazando al libro mucho, en muchos casos. Entonces, la escuela suele ser, como esto también escuela, el jardín, se los recomiendo, La Gran Ocasión, de Graciela Montes, seguramente la escucharon nombrar. A Graciela Montes, una Sí. genial escritora nuestra argentina, y La Gran Ocasión es la escuela. Si no es el hogar, entonces es la escuela. Tenemos, También de ella les recomiendo a quienes quieren escribir o mediar con lectores niños y niñas, este libro del Fondo de Cultura Económica de Buscar México, indicios, construir sentido. Buscar indicios, construir sentidos. Este es de Graciela Montes también. Francisco en México, que tienen, ¿está por ahí Francisco? Que tienen el Fondo de Cultura, maravillosa editorial, y este libro es de ahí. A ver. tenemos un Muchísimas comentario. gracias, aquí los escucho. Sí, Francisco, no se te escuchó bien. Muchísimas gracias, aquí los escucho muy bien a todos y los veo muy bien a todos. Buenísimo. Muchísimas gracias, Iris. Un grato saludo. No, admiradísimo Todo. el fondo editorial del Fondo de Cultura. Tenemos un comentario de Yaleidis que nos dice: hoy tuve una hermosa experiencia con mi estudiante más pequeña, tiene 4 años. Está estrenando un libro de cuentos y a su manera me leyó el cuento y también a la abuela. Es hermoso. ¿Leyó el cuento y a la abuela? Claro, a su manera le contó el cuento A a su Yaleidis, abuela. también a Ah, su abuela. claro, qué lindo. Sí, Darling, Darling, a mi abuela. Sí, una pregunta, eh, Iris. Sí, ¿Desde dale. qué edad comenzó a escribir y qué le motivó a escribir para niños y niñas? En realidad escribimos para todos, ¿no? Pero naturalmente los cuentos generalmente los vamos como encasillando para niños, aunque lo podemos leer adultos también. Pero a usted, ¿desde qué edad? ¿Cuándo fue su primera experiencia con la pluma, el papel, para crear un cuento? ¿Y qué Bueno, le motivó luego de ello a seguir haciéndolo ahora de una manera maravillosa, por supuesto, para los niños? bueno, el primer cuento que tengo recuerdo de haber escrito fue en segundo grado, a los 7 años, porque la maestra, la señora Sara, cuando llega la inspectora o supervisora, como se dice, y ella dijo: "No, mis alumnos escriben cuentos". Mentira, ¿no? Era cierto. Eh, y la inspectora dijo: "A ver". Entonces, entonces lo que pasó es que nos puso en ese brete, ¿no? Y yo dije, bueno, haré un plagio. No, no lo pensé en esos términos, pero pensé, voy a escribir uno de los que me cuenta mi abuela. Claro. Así que las abuelas ahí. Y ese fue el primer cuento, de un pajarito que volaba. Sí, volaba porque era pajarito. Y entonces, eso, después seguí escribiendo en cuadernos y en la adolescencia también, y poemas y esto. Eh, Cuando tenía unos 30 y pico de años, siendo maestra de cuarto grado, aparece un señor librero de Gleu, que por acá nombraron Gleu, don José, que era un personaje porque él solamente vendía lo que le gustaba.
vos le encargabas un libro y no, ese no se lo voy a vender. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque No no le me gustaba. gusta. En cambio le voy a vender este. Bueno, y me trajo, él sabía que yo escribía y me trajo las bases de un concurso de Editorial Coligüe. Y bueno, ahí mandé, yo dije, ¿cómo quién me gustaría escribir? Era así como para docentes, dirigido a docentes. ¿Como quién? Como Javier Villafañe, dije yo, ¿no? Y tuve en la cabeza Los sueños del sapo, de Sí. Javier Villafañe, y quise escribir algo así, ¿no? Escribí algo así, el cuento le fue bien, se ganó el premio, y ahí empecé a pensar, bueno, a mí me gusta la literatura y también tengo como interlocutores que me encantan a los niños, ¿no? Que me gusta hablar con ellos. Y dije, capaz que estas cosas, dos pasiones se pueden conectar y llamarse literatura infantil. Entonces, ahí empecé. Te paso Excelente. una preguntita, Iris, antes de darle la palabra a Evelyn, que tiene la mano levantada, de Leopoldo, que dice para Iris. ¿Cómo es un día en el proceso de escribir un libro? ¿Cómo es? Un día en el proceso de escribir un libro. Uy, un día a veces es no escribir nada. A veces es llevar, el libro lo llevas puesto, lo llevas puesto, lo llevas puesto. Es un día, otro día, capaz una semana. Otro día puede ser, me estoy bañando, ay, claro, esto, la solución de esto es esto. Entonces ahí ya es como que paro, no pienso más, me salgo de ese mundo porque ya lo tengo que escribir, antes de que se pase. Si se pasa, es como el arroz, es ese que se pasa. El punto justo, El punto, claro. el punto es como te das cuenta que tenés que escribir y bueno, ahí te pones a escribir y hasta donde podés. A veces, nada, es hasta donde te sale, lo abandonás y lo dejás para el otro día y no es que se escribe en un día. El primer borrador, tal vez sí, depende del libro, pero por ejemplo, este que es una novela, me llevó 5 años. Claro. Con todo lo que tuve que investigar, porque además se me ocurrió que el lugar, no sé por qué, se me ocurrió que el lugar donde sucedía Laucha era en la estación Constitución del Ferrocarril Roca, cosa que yo no conocía tanto como para escribir una novela, y como hay un accidente de tránsito, los niños estos, uno de ellos, no ellos, sino otro, una nena que no aparece acá, bueno, la interna. ¿Y dónde la interna? La casa cuna, que está cerca. Claro. Y la mamá también en el mismo accidente, pero ahí me doy cuenta de que la mamá es adulta, entonces la tienen que llevar a otro hospital. Así que me tuve que ir allá a conocer la Claro. casa cuna, el hospital Argerich. Nada, no me costó mucho ingresar, porque yo pregunto, ¿cómo se hace para ingresar al hospital? Y le tiene que escribir una carta al director. El director, la carta mía, no sé. Hasta que pasaron, por eso pasó mucho tiempo. Tanto que nosotros tenemos un hijo médico y la mamá de este chico estaba internada en el Argerich, ¿no? Estaba en terapia intensiva. Entonces cada tanto mi hijo que se llama Martín me decía, ¿y le diste el alta? Le digo, no, te va a agarrar una infección intrahospitalaria, te digo, bueno, así, bueno, para poder entrar a estos hospitales, ¿cómo entras? Entrás no por la vía No. legal, digamos. Conocí una psicóloga de Casa Cuna y le digo, mira lo que me pasa, hace 2 años que le mando cartas al director, no me da bolilla, venite los jueves, vete un jueves, en mi horario yo te llevo. Y bueno, así fue.
Me llevó, Claro, pero yo qué necesitaba, no necesitaba meterme en las historias clínicas, sino conocer por dentro el claro, hospital, porque por ahí van a circular los personajes. claro. Así que bueno, eso. Evelyn, Escuchando atentamente, bueno, algunas de mis dudas se despejaron, como hablaban de la casita del árbol, el cuento que también me gustó muchísimo a mí. Y entonces veía como, más que nada, de la generación del 70 y del 80, de la penitencia, del rincón, de los juegos, de todo ese mundo que usted construye a través de los relatos de su papá, cómo se van creando esas historias y cómo investiga para otras historias que se le han ocurre. Pero a veces yo pienso, tenemos bloqueos de lector como de escritores. A veces nos pasa que no se nos ocurre nada. La pregunta es, ¿qué hace? ¿Espera hasta el momento que se le ocurre una historia o trata de buscar algún ejercicio literario para escribir o simplemente deja que pase? Esa es mi pregunta. Las dos cosas, las dos cosas. Em, a, a mí me parece que todos andamos por la vida como con un resaltador, ¿no? Y resaltamos determinadas cosas. Hay cosas que nos impactan. Para decir, una vez iba en colectivo, mediodía, 12 del mediodía, sol radiante, yo del lado de la ventanilla, para el colectivo en una parada, y veo un señor esperando ahí con una linterna encendida. Tipo, una gorra, una linterna encendida a las 12 del mediodía con un sol que rajaba las piedras. Y ya me queda, eso te queda, ¿viste? ¿Qué le pasa? ¿Por qué está con la... ¿Qué le pasó antes? Es algo que me gusta hacer. ¿Qué pasó antes para que él llegara ahí y qué va a pasar después? Entonces con esas preguntas construyo para atrás y construyo para adelante. O si no, hago de todo, como me gusta la gramática de la fantasía de Gianni Rodari, bueno, que te propone un montón de recursos para crear historias. Lo vimos acá, los chicos conocen el libro. Claro, bueno, las primeras historias nacieron así, de jugar con Rodari, por ejemplo, El cazador de incendios. No sé si lo tengo por acá. Bueno, no lo tengo acá. Pero él era dos listas de sustantivos y los ibas cruzando así hasta que te daba algo que te disparaba. Bueno, crucé cazador con incendio, quedó el cazador de incendios. Y ahí empieza a crecer la historia. Era un señor que cazaba incendios, incendio de bosque, de pastizales, de sartenes olvidadas arriba del fuego, de central atómica y hasta el incendio de guerra. Y ahí me metí con eso. Qué lindo, qué lindo. Iris, algo que a mí me intriga porque hace muchos años que no estoy en Buenos Aires, pero me contaron Ángeles, Graciela, que es un boom entre los docentes cuando se enteran que vos vas a dar una charla, una capacitación. ¿Por qué pensás que el docente se inspira tanto en tus trabajos literarios y por qué será que algunos no se dan cuenta la herramienta fantástica que tienen en sus manos para poder enseñar y aprender? ¿Por qué nos llaman a los que escribimos para niños? No solo a mí, a, a un gran grupo de gente que escribe pensando en lectores que puedan leerlo, incluso los niños, ¿no? No, incluso los niños. Y eso es porque hay como una moda últimamente de seguir a un autor o a una autora. Entonces empiezan a buscar material de esa persona,
se contactan y que no me pasa solo a mí. Y entonces es como para los docentes y para los niños y niñas, es como la zanahoria, uy, la zanahoria para el burro, va a venir la autora. Entonces, ay, se re emocionan, qué sé yo. No sé, es como que les da más ganas. ¿Y por qué algunos no? Pienso que porque algunos docentes y muchos no son lectores. No han tenido no se le ha respetado ese derecho. Cuando eran niños no se formaron como lectores. Entonces no saben qué hacer con la literatura infantil y juvenil. Y eso es bien embromado porque en muchos casos terminan haciendo las llamadas actividades didácticas, que le llaman actividades de comprensión, y no son más que cuestionarios como interrogatorios, que sirven para saber qué entendieron. Y para Claro. mí eso de entender está lejos de lo que es la literatura, aunque leer literatura también es entender, pero antes que nada, y ya lo dice Borges, es sentir. Sí. Está antes el sentir que el pensar. Borges dice, entender no, porque le preguntan, ¿qué le pasa con lo que entienden los lectores? Yo no sé lo que entienden los lectores, yo tampoco me entiendo, dice él. Y por eso uno escribe porque no entiende, no porque sabe. Se escribe para saber. Te metes con cuestiones. Me gusta la palabra cuestión porque tiene que ver con pregunta. Question en inglés, pregunta, ¿no? Te metes con cosas que no sabes. Y entonces las lecturas posibles son muchísimas. Como antes me preguntaba, creo que Darling, lo del arriba, abajo, adentro, afuera. Esas cosas se les ocurren a los lectores, no a los que escribimos. Y, y los docentes, si no son lectores, no, no tienen la experiencia de estar dialogando con algo que está escrito. No Claro, tienen el la experiencia. transmitir el placer por leer, ¿no es cierto? Sería nuestra labor como docentes más que el ver que lean para poner una calificación después de la lectura, Sí, porque es como una rueda que se va formando que cuando el maestro toma un libro, dice, vamos a leer tal libro, uy, ¿ahora qué me va a hacer la vieja esta? Bueno, Dicen eso. es la cuestión de siempre, Iris, porque cuando yo te pedía si querías participar cuando trabajaba en Puerto de Palos, ¿te acordás con los manuales? ¿Tu teoría sí. cuál era? Es importante, sí. Y los manuales, los libros de texto, como le llamamos acá, Sí. traen actividades didácticas y yo no la voy con eso porque más allá, a ver, leer es un placer y más que un placer. La misma Graciela Montes en este libro habla de un deslizamiento, hubo un momento en que se habló del placer de la lectura y ella habla, a ver, ojo porque no es solo un placer, Claro. hay una dificultad y hay un ida y vuelta en el hecho de leer eh, que no podemos medir lo que le pasa a cada uno, ¿no? A ver si tengo por acá, tengo algo. Iris, mientras tanto te leo un mensaje de Yaleidis que nos dice, cierto, yo pienso que antes que eso es mucho más relevante hacer promoción de la lectura, que a los peques les gusta y su imaginación es impresionante. Sí, leer en comunidad de lectores. A mí me gusta esa idea de leer en comunidad, leer con otros y ver qué pasa a medida que uno lee. Y tener mucho cuidado con imponer la propia lectura. A mí me interesa mucho la cuestión de la mediación. Estar en el medio
entre los libros y las personas, no importa la edad de las personas. El que está en el medio no tiene que estar obstaculizando nada, ni siquiera imponiendo nada. Tiene que ser un puente, no una medianera. Y estas actividades didácticas para mí funcionan como medianera, porque enseguida los pibes pescan lo que quiere la maestra que conteste. Y la Claro. maestra, si no es lectora, no sabe que se puede leer muchas cosas en un solo cuento o en un solo poema. Porque un poema o un cuento que no es leído está cerrado, como este abanico, y cuando yo lo comparto en comunidad de lectores, aparecen tantas lecturas como lectores haya. Sí, ¿no? Cada varilla sería un lector, y si hubiera 100 lectores, habría 100 varillas, y si hubiera 2000, Claro. habría 2000, ¿no? Y los libros con imágenes todavía más, porque en un libro no está todo escrito. Lo que está escrito, podríamos representarlo así, esto representaría lo que está escrito, y estos huecos son los lugares por donde entran los lectores. Si el libro está ilustrado, las imágenes vienen acá a poner algo que no estaba escrito. Esto es sobre todo en los libros álbum. En los libros de Fondo de Cultura, los álbumes Sí. son geniales. Bueno, la imagen viene a decir cosas que no decía la letra y viceversa, ¿no? Pero siempre quedan los huecos, siempre están los huecos, porque tienen que entrar los lectores ahí. Cuando yo doy talleres para docentes, mediadores, pongo atrás de esto un espejo. Esperen, ¿eh? Porque a través, si yo pudiera pasárselos, que no puedo, Pero se ve perfecto, Iris. a quien yo te lo daría en la mano, Marisa, o a Javier, a Graciela, a Darlene, a Ángeles, a Silvana, a Beatriz, a Sandra, a Evelyn, y acá cada uno se vería a sí mismo en el espejo, a través de los huecos que dejan las imágenes, lo que está sin dibujar, a través de los huecos que deja la escritura, lo que está sin decir, lo que el lector agrega, que por eso me gusta también, nos gusta a quienes escribimos literatura, que no importa para qué edad, decir que un libro así cerrado parece un libro entero, pero en realidad es medio libro, porque la otra mitad la ponen los lectores, que son tan autores como nosotros, son autores de su lectura. Entonces, para que sea el libro entero, alguien lo tiene que abrir y lo tiene que leer. Charlie, ¿querías comentarnos algo? Darling. Ah, no lo vemos. Yo no... Sí, sí. sí, aquí Ya. estás. Ahí está. Sí, sí, sí. Sí, Darlene. A mí me ha funcionado compartirle a las maestras, a usted, Iris, y a los compañeros y compañeras que a mí me ha funcionado el hecho de atrapar al estudiante porque yo soy bibliotecario también, soy docente de español. eh, y, y era muy tedioso para ellos, o sea, vamos a leer un cuento, vamos a leer un libro con los jóvenes, los adolescentes, ¿no? De 13, 14 años. Entonces, busqué una estrategia y la mía fue disfrazarme, ¿no? De algunos de los personajes de los cuentos y después motivarlos, como decía la compañera, la promoción, el fomento a la lectura, ¿no? Y desde ahí surgen mis personajes como cuentacuentos y he encontrado una simbiosis con ellos porque de alguna manera ver al maestro, no siendo maestro, sino siendo un pirata o siendo un conde o siendo uno de los personajes de alguno de los cuentos, ¿no? Entonces les llama la atención, lo he notado. Y solo les doy un poquitito, un cachito nada más de lo que puede aparecer en el cuento para que llevarlos a ellos a que busquen, investiguen y que ellos
por su propia lucidez, vayan, interpreten, ¿no? Y ahí voy como haciendo un poco lo que usted menciona, ¿no? El hecho de atraparlos y llevarlos a la conexión, esa parte que está dentro de los dibujos y después hacer otras actividades extracurriculares, ¿no? Eso me ha funcionado hasta el momento. Pero yo tengo una pregunta y la última que quiero hacer, si me permites. El cuento La llave de Josefina, que por cierto hicimos un ejercicio acá en, en la clase y surgieron cosas maravillosas, maravillosas. A mí, por ejemplo, esa llave que no conocía el cuento, esa llave me transportó en una alfombra mágica, voladora, que se la quitamos prestada a Aladino y anduve vagando por todo el mundo, conociendo más de 20.000 leguas, no de viajes submarinos, sino 20.000, más de 20.000 leguas de libros, porque anduve en bibliotecas en Argentina, Colombia, Perú, Venezuela, Bolivia, Costa Rica, Guatemala, México, Panamá, Honduras y muchos países más. ¿Cómo llega esa creación a sus manos? ¿Cómo llega al papel el cuento de Josefina? ¿Y quién se inspiró? ¿Qué ocurrió? ¿Cuál anécdota está detrás del cuento? Ay, si te lo dijera, te daría mi lectura del cuento. ¿Cómo lo llegué a escribir? Para mí la llave de Josefina simboliza algo, pero no puedo decir qué, porque entonces vos vas a pensar, quiere decir esto, ¿no? Y no se trata de que lo que quiere decir para mí, lo que es la llave para mí, sino lo que es para Claro, cada uno de ustedes. cada uno de nosotros tenemos ese simbolismo de la llave, ¿no? Y cada uno expresó qué haría con la llave, lo escribimos, hicimos el ejercicio y ¿Y le para vos entiendo, le qué entiendo. es, Darlene? Yo te devuelvo la pregunta. No, ¿Para vos no, qué no, es la llave? La llave, para mí la llave es el símbolo de poder abrir puertas, no solo abrir puertas o cerrarlas, abrir lo que está cerrado, lo que está con candado, sino abrir libros, abrir bibliotecas. A eso me llevó a mí. Ajá, Eso ajá. significa para mí, ¿Y sí. para vos, Ángeles, que te gusta contarlo a ese cuento? Y es eso que te abre todas las puertas del mundo. Ese cuento yo la primera vez no tenía el texto, yo busco, viste, y escuché un video de una maestra que lo contaba, lo leía en jardín, y me Sí. llamó la atención. Pero por ahí es un cuento que más que contarlo en jardín, yo lo cuento para público más grande, porque cuando llegas a esa parte, la llave que abre todas las puertas del mundo, y se quedan como diciendo, ¿y me la regalan a mí? ¿Hoy yo voy a poder abrir todas las puertas del mundo? Y es mágico, porque es para todo público, pero por ahí más para grandes que para chicos. Y yo Las voy a maestras contar mi de- anécdota de ese cuento, que Abrir el cajero cuando automático, trabajé dice. en Cultura Nación de Argentina, en la Secretaría de Cultura de la Nación, y me tocaba ir en un programa, ¿no?, que se llamaba Libros y Casas, y que reunía o se entregaban bibliotecas a las casas que se otorgaban. Y se otorgaban las casas y una biblioteca con 18 títulos. Y entonces yo presentaba, bueno, las personas que entregaban, las autoridades y qué sé yo, y yo hacía la apertura de la entrega simbólica de la llave. ¿Y qué contaba? Leía el cuento, ahí tengo fotos estoy en Salta, en Neuquén, en distintos lugares y puntos de la Argentina viajábamos con ese libro, ¿no?, en la mano. Y yo les leía el libro, el cuento de Iris, y se les entregaba la llave y los libros, y bueno, era todo muy simbólico, pero muy lindo, muy hermoso el cuento. Acá Leopoldo hace un chiste sobre la llave, dice abrir el cajero automático. Bueno, Sí, los eso niños lo pasa. dicen, ¿eh? Los niños ¿Sí? lo dicen. Abrirías, sí, no sé. Sí. El Sí, los tesoro, niños si creen es por que... abrir, Leopoldo, ¿qué cajero? Te mandaste el tesoro del banco Ah, directamente. Me sí. gustaría si Sandra, Zambrana o Elis quieren preguntar algo o hacer algún comentario antes de que se termine este momento mágico, porque en algún momento se va a terminar, chicos. Sí, buenas noches. Hola, Buenas Eli. noches, ha sido Hola, Eli. un placer estar escuchando toda esta
esta tertulia literaria. De verdad, ese compartir de experiencias, de emociones y momentos, al menos personalmente, me ha llenado de muchísimo, ¿no? Yo soy profesora del nivel primaria, pero además también estoy en el camino de la mediación lectora y ahora que quiero incursionar en la escritura. Entonces ha sido todo un largo recorrido de varios años de experiencias y escucharlas pues me hace fortalecer todo lo que vengo aprendiendo y lo que vengo compartiendo también, ¿no? Y bueno, agradecerle a Iris por habernos compartido todos esos momentos de enseñanzas, expectativas y el recorrido dentro del proceso de escribir. Quizás todos hemos tenido ese plus y algunos tenemos bocetos que con este curso estamos activando, ¿no? Y felicitarle y darle las gracias por los excelentes textos que comparte y que tenemos a disposición en cualquiera, ¿no? Un libro, me encantó esa frase, el 50% está ahí y se completa cuando lo activa un lector, ¿no? Entonces, esa es magia. Gracias por todo el compartir y bueno, yo me quedo con todas las grandes enseñanzas. Bueno, Saludos desde Perú. gracias, Eli, para quienes escriben, para quienes están escribiendo ya, hay, bueno, yo como coordino talleres literarios y aparte por mi proceso también, uno cuando empieza a escribir literatura, empieza a tratar de que los demás te comprendan a vos, ¿no? Empieza a tratar de transmitir algún mensaje, algo que entendiste de la vida. Cuando te das cuenta de que los lectores no te buscan a vos en el texto, se buscan a ellos. Y cuando pescas esa, decís, pero qué interesante poder poner ahí escritas cosas que piquen dentro del lector, como dice también Graciela Monte, tus propios peces, que son las palabras, van al encuentro de los peces del lector. Ella lo dice así con esta preciosa metáfora. Los peces del autor, que vos los encontrás buceando sobre tus palabras, dentro de tus palabras, sacás esos peces que tienen que ser peces vivos, tenés que cuidar la vida de los peces, que no se mueran, que estén vivos para que coleteen. Cuando el texto es leído, empieza el tiempo del lector. Y en el tiempo del lector, esos peces vivos, ella dice que hace que el lector se sumerja en sí mismo y los peces del autor copulan con los peces del lector. Y de esa cópula amorosa nace un nuevo texto, que no es el texto escrito, es el texto leído. Y ahí, porque ella hace todo este desarrollo porque le pregunta qué quiso decir con ese cuento. Y ella dice, en el texto leído, yo voy a decir lo que dije, lo que no dije y lo que me van a hacer decir. Y de eso se trata, escribir literatura. Por eso, y en ese sentido se dice que cuando un lector lee un cuento o lee un poema o lee un texto literario, el texto lo lee a él. Claro. Hermoso. A ver, Sandra, te escuchamos. Genial, maravilloso. Tengan ustedes muy buenas noches. Realmente agradecerles por toda esa experiencia que van transmitiendo hacia nosotros. Y realmente muy bonito cada uno de esos cuentos que van narrando, contándonos. Y nunca había pensado sacar de los niños. Yo trabajo con niños de 4 a 6 años, 4 a 5 años, en nivel inicial. Y nunca había pensado sacar niños cuando van contando su vida, cuando van narrando ellos las experiencias de su vida entre compañeros, ¿no? Nunca había tenido idea de poder sacar un cuento así para los pequeños, realmente agradecerles esa experiencia que tienen y que realmente para nosotros, al menos para mí, es invaluable. Gracias. Gracias Muchas a vos, Sandra. Gracias a vos. Gracias, Iris. Les recomiendo un libro que se llama, esperen, estos dos.
de una mediadora argentina que admiro mucho, que es una de las profesoras de la UNSAM, de la Universidad de San Martín, de la especialización en literatura infantil y juvenil. Se llama Cecilia Bayur. Sus libros están en otros países de Latinoamérica y este se llama Oír entre líneas, el papel de la escucha en las prácticas de lectura. Y hay ejemplos de prácticas de lectura, lo que dice el mediador, lo que está anotado, lo que contestan los niños, lo que aportan los lectores, las intervenciones de los mediadores. ¿Qué digo? ¿Qué no digo? Para que la conversación siga. Lo que les estaba diciendo antes sobre la conversación en comunidad de lectores. Oír entre líneas, el papel de la escucha en las prácticas de lectura, Cecilia Bayur. Bajur. Sí. Y este que también es de ella, que se llama La orfebrería del silencio, que todas estas cosas que yo les traté de ir contando, no me las inventé, sale de seguir leyendo, de seguir siendo lectora. Ella habla acá la construcción de lo no dicho. ¿Se acuerdan lo que les mostraba esa cartulina agujereada y después las imágenes? Entonces, en los libros álbumes hay mucho no dicho y eso lo construyen los lectores. Entonces, en este libro que se llama La orfebrería del silencio, habla sobre eso. Hay muchísimo material sobre mediación que ustedes pueden consultar. Qué lindo, qué interesante. ¿Cuánto hay por seguir construyendo? Mucho, mucho. Iris, yo te quiero agradecer, bueno, muy especialmente este encuentro, una vez más, ¿no? De tantos encuentros y la verdad que, bueno, tu tiempo, tu generosidad, tu sabiduría, tus recomendaciones, todo lo que aportó a este grupo, me parece valioso. Te quiero agradecer muy especialmente No, me una y otra encantaron vez. las preguntas, cómo les interesó el proceso de construcción de los cosos. En el taller nosotros ya decimos que el primer texto le llamamos coso, escribir coso, porque el proceso de corrección es muy intenso y muy interesante y muy necesario, y muy largo también. Sí. Porque también lo dice Liliana Bodoc, el asunto está en cómo está escrito, no tanto en qué está escrito, sino en cómo está escrito. Y bueno, les recomiendo, hay una entrevista de Liliana Bodoc con Silvia Hoppenheim, que es genial, la escuché ahora en estos días y habla justamente sobre el proceso. Bueno, podemos empezar a buscarlo. Ahí tenemos a Marisa, que es ella nos vive compartiendo cosas y encuentra todo. Bueno, ¿algo más? Despedimos a Yo le Iris. quiero agradecer a Sí. Iris y a Graciela también, porque ella fue quien te invitó. Y quiero decirte, Iris, que un honor para nosotros haberte tenido después de haberte leído. Y seguramente ahora vamos a seguir leyendo porque a veces uno no da abasto con tanto material. No sabes todo lo que le hemos compartido a los participantes de esta especialización de distintos autores, para muchos de ellos desconocidos, desde que comenzamos con esta especialización que tan amablemente aceptó darnos Graciela. Y te invitamos para cuando quieras dar alguno de tus cursos, de tus charlas a través de nuestro instituto. Sabes que esta va a ser tu casa de hoy en adelante
tenés las Bueno, puertas abiertas, tenés nuestros contactos y de esa manera podés llegar a otros países, ¿no? Así y sorprenderte como nos sorprendimos nosotros cuando comenzamos a conocer amigos de tantos lugares y como habrás visto, toda gente hermosa. sí, toda gente hermosa. Bueno, la literatura infantil hace eso, ¿eh? Te hace conocer gente hermosa. Por algo se le arriman a los niños, a los jóvenes, ¿no? Gente que cree en un mundo mejor. Vos Es sabés, verdad, Iris, y sabés, te Iris, invitamos, después te vamos a compartir a través de Eve o de Graciela, eh, por ejemplo, para que puedas ver a Darling en acción en su canal de YouTube, Ah, vestido de pirata, para bueno. llamar la atención de los lectores, o bueno, cosas que ha escrito Bea, que dice que no es escritora porque es muy humilde, cosas preciosas que escribieron todos los que están acá presentes hoy en día y los que nos ven en diferido también. Porque imagínate que en este horario en España son las 2 de la madrugada. A veces algunos de los que nos están viendo desde España se van a dormir tempranito y ponen el despertador para no perderse la clase de Graciela. Y otras veces se disculpan porque se quedaron dormidos, pero todos entusiasmados y te cuento que al finalizar la especialización en septiembre, todos los participantes van a formar parte de una antología. Ah, qué bien. Así que cuando la antología esté lista, te prometemos que te la vamos a enviar para que nos puedas dar esa otra mitad de lectura de la que nos estuviste hablando. Lindo, qué Iris, lindo. Iris, también quería comentarte que nosotros, bueno, como decía Marisa, estamos proyectando escribir cosas nuestras. Contarte que, bueno, la diferencia que hay entre leerte y conocerte es que es un alivio para nosotros, porque uno lee tus cosas y dice, fa, qué cabeza cosa, ¿viste? Y cuando nos conocemos, vemos tu simpleza, tu sencillez, y vemos Ay, que no es tan tendrías que complicado. ver mis borradores también. Nosotros también tenemos nuestros líos, pero a lo que voy es que esa sencillez, esa mirada simple que tenés, nos invita a nosotros a también a reconocer nuestras capacidades para poder escribir. Que no hay que ser tan erudito ni ser tan... Sí, Celine, esas Sí, son... este es un coso. es un- Son Bueno, cosas. pero Yo a nosotros, veces, a nosotros veces nos animamos a nuestros propios cosos también. Claro, yo a Que veces les salen digo mejor. que no se desesperen, que cuando estos cosos o cosas o cositas que se nos ocurren encuentran algún escalón alto, algún pozo, algún charco de agua, que no importa, lo dejamos dormir un tiempo, lo dejamos descansar y el claro. día menos pensado, así como dijiste vos, debajo de la ducha o lavando los platos o caminando por la calle se nos ocurre cómo continuar. Y yo me estaba acordando que cuando me preguntaron una vez para escribir en la contratapa de un libro si yo me consideraba escritora, dije algo parecido a Bea, ¿no? No, yo no me considero escritora. Y me dijeron, ¿pero cuándo empezaste a escribir? Cuando paré bien las orejas y empecé a escuchar, dije. Porque tal cual es escuchar las historias de los abuelos. Vos nos llevaste un poquito por todo ese camino, ¿no? Los más grandes a veces tenemos esa ventaja de haber tenido esa, ese mimo, ¿no? De parte de los abuelos, de parte de los tíos, de los padres. Siempre hay alguno dentro de la familia y seamos nosotros también, ¿no? Ese abuelo, ese papá, esa mamá, ese tío que transmite cultura, ¿no? Sí, Eh, no para que sepan y saquen las mejores calificaciones, sino para que se sientan ricos por dentro, ¿no? Yo siempre digo, si no hubiera sido por mi nona que tenía esa biblioteca,
pero también las ganas de dejarme tocar los libros, que no importaba si le hacía un dibujito o si lo arruinaba un poco, ¿no? Hemos hablado con Gra también, las discusiones con directoras de nivel inicial que cerraban con llave la biblioteca porque iban a arruinar los libros. No, pero Yo los decía, libros son ¿qué de quien los importa? lee, claro. Yo Bueno, les doblo las orejas, los Graciela, escribo, los subrayo. Graciela, Iris, estamos un poquito excedidos del tiempo. Sí. Muchísimo, primero a Graciela por el taller y por la invitación a Iris por supuesto por aceptar y por brindarnos todo esto tan rico que era el broche que necesitábamos después de leerte. Así que si Graciela o Iris quiere dejar algunas palabras finales, vamos terminando ya. Yo solamente quiero aprovechar 10, 30 segundos para agradecer también a la maestra, a Marisa, al Instituto Mar, por traernos a Iris y darme la oportunidad de conocer, saber desde su propia voz eh, sus inicios, su proceso, en qué se inspira, en quiénes, para qué, cómo, por qué. Todo eso yo lo abrazo, un abrazo literario, y ahora me doy cuenta que estas palabras, pues yo creo que no las puedo medir como Yanni, ¿verdad? Ni por su extensión, nada, nada, no puedo, El porque señor son... Medina. Ah, ya me di. Jugamos con ese cuento, jugamos mucho. Todo Ah, lo que hemos escuchado, lo que hemos compartido, creo que ahora sí no podemos tener un valor, ahora mismo. Al menos yo no podría dárselo. Así que miles de gracias desde Honduras, Centroamérica, una tierra con aroma a café, mar y pinos. Un beso, Iris, maestras, compañeros y compañeras, muchas gracias por este espacio tan hermoso. bueno. Gracias, Gracias de mi parte también, Javier, Graciela, Marisa, Ángeles, Silvana, María Beatriz, Darling, Evelyn, Sandra y algunas personas, Francisco, Elis, Kailidis, Ya, ya ladies. Ya, ladies. Está con Sandra, Leopoldo, está Romina también, También. que para que no se acoplen sus Sí. computadoras aparecen en un solo chat. Son un matrimonio precioso también. Sí, sí. Escriben cosas muy bonitas. Sí, Bueno, es verdad. sigan escribiendo y sigan leyendo, que pertenecemos a la comunidad de las palabras. Exacto. Hermoso. Ya, Ladies, Gracias. encendé un segundito tu Gracias. cámara para que Javier, antes que nos despidamos, saque una foto, que este día lo estuvimos esperando tanto. A ver si puede, ¿Tenés la Yale, posibilidad? Yale, que a ¿tenés la veces apagan las cámaras para que tengan mejor recepción de internet, según en qué lugar. Claro. ¿Podés, ¿Podés, Yale? Yale? No puede, Yale. No puede. Ay, Bueno. no puede, no fue a la peluquería. Bueno, Bueno, no importa. un gusto grande. Un beso. Una Gracias. sonrisita. Gracias, Graciela. Gracias, Iris.